Resultados. La definición está en la RT 16.4.2. El resultado de un periodo es la variación patrimonial no atribuible a transacciones con los propietarios y que resulta de la interacción de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas y los impuestos que gravan las ganancias finales. El resultado del periodo se denomina ganancia o superávit cuando aumenta el patrimonio y pérdida o déficit en caso contrario. Generación de resultados. Hay toda una serie de actividades que realiza el ente, hechos accidentales y hechos del contexto que generan efectos patrimoniales. Las actividades que realiza el ente pueden ser operativas, que apuntan al cumplimiento del objetivo del ente y dependen de la actividad a la que se dedica el ente, y financieras, que apuntan al dar y recibir financiación. Hechos accidentales son los siniestros, expropiaciones, etc., y hechos de contexto son hechos económicos, por ejemplo la variación de precios. Todas las funciones y actividades que realiza el ente apuntan al mismo objetivo, obtener ganancias. Esto se da desde el primer momento, es decir, desde la primera compra se está pensando en generar ganancias. Composición de los resultados, RT 17.4.2. Ingresos son los aumentos del patrimonio neto originados en la producción o venta de los bienes o en la prestación de los servicios o en otros hechos que hacen las actividades principales del ente. Gastos son las disminuciones del patrimonio neto relacionados con los ingresos. Ganancias son los aumentos del patrimonio neto originados en operaciones secundarias o accesorias o en otras transacciones, hechos o circunstancias que afectan al ente. Pérdidas son las disminuciones del patrimonio neto originados en operaciones secundarias o accesorias o en otras transacciones, hechos o circunstancias que afectan al ente. Mientras que los ingresos tienen gasto, las ganancias no los tienen, y las pérdidas no están acompañadas por ingresos. El impuesto a las ganancias afecta los resultados netos, y depende por ello de los flujos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Reconocimiento. Devengamiento RT 17.2.2. Los efectos patrimoniales de las transacciones y otros hechos deben reconocerse en el periodo en que ocurren, con independencia del momento en que se produjeron los ingresos y egresos de fondos relacionados. Reconocimiento y medición de variaciones patrimoniales, RT 17.4.7. Los resultados deben reconocerse en los periodos en que se produjeron los hechos sustanciales generadores de las correspondientes variaciones patrimoniales. Los resultados de las operaciones de intercambio deberán reconocerse cuando pueda considerárselas concluidas desde el punto de vista de la realidad económica. Las ventas, cuando se transfiere la propiedad, es decir, con la entrega del bien, y los servicios en el momento de la prestación del servicio, lo cual no implica que debe estar prestado por completo. Por ejemplo, en las obras se reconoce respecto del grado de avance. También se reconocerán como resultados los acrecentamientos, valorizaciones y desvalorizaciones provenientes de acontecimientos internos o externos al ente. La medición de los ingresos se hará empleando el criterio de medición contable de los activos incorporados o de los pasivos cancelados. La medición de los costos se hará empleando el criterio de medición contable de los activos enajenados o consumidos o de los pasivos asumidos. La imputación de los costos a los periodos se hará aplicando las siguientes reglas. Si el costo se relaciona con un ingreso determinado, debe reconocerse en el mismo periodo en que se reconoce el ingreso. Si el costo no puede ser vinculado con un ingreso determinado, pero sí con un periodo, debe reconocerse en dicho periodo. Y si no se vincula ni con un ingreso ni con un periodo, el costo debe reconocerse cuando se tiene conocimiento del mismo. Las ganancias y pérdidas se reconocen cuando se tiene conocimiento de ellas. Los impuestos sobre las ganancias se imputan a los mismos periodos que los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas que intervienen en su determinación. Modificaciones a resultados de ejercicios anteriores. RT 17.4.10. Estas modificaciones se practicarán con motivo de correcciones de los errores en la medición de los resultados informados en los estados contables de ejercicios anteriores, o la aplicación de una norma de medición contable distinta a la utilizada en un ejercicio anterior. En ambos casos, se corregirá la medición contable de los saldos iniciales de los resultados acumulados al comienzo del periodo. Hechos posteriores al cierre, RT 17.4.9. Deberán considerarse contablemente los hechos y circunstancias que, habiendo ocurrido entre la fecha de los estados contables y la de su emisión, proporcionen evidencias confirmatorias de situaciones existentes al cierre, o bien que permitan perfeccionar las estimaciones correspondientes a la información contenida en ellos.
En este caso, se debe aclarar la situación o el hecho en una nota en la información complementaria. Por ejemplo, incendios, un juicio perdido, venta por debajo del costo, etc. Exposición. RT número 8. Normas generales de exposición contable. Capítulo 4. Estado de resultados o estado de recursos y gastos. Contenido. Concepto. El estado de resultados suministra información sobre las causas que generaron el resultado atribuible al periodo. Estructura y clasificación. Las partidas de resultados deben clasificarse en resultados ordinarios y resultados extraordinarios. Resultados ordinarios son todos los resultados del ente acaecidos durante el periodo, excepto los resultados extraordinarios. Deben distinguirse los ingresos provenientes de las actividades principales del ente, los costos incurridos para lograrlos, los gastos operativos clasificados por función, los resultados de inversiones permanentes en otros entes, los resultados de operaciones secundarias, los resultados financieros y por tenencia, el impuesto a las ganancias atribuibles a las operaciones ordinarias y la participación minoritaria sobre los resultados de las operaciones ordinarias. Los resultados extraordinarios comprenden los resultados atípicos y excepcionales acaecidos durante el periodo, de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el futuro, generados por factores ajenos a las decisiones propias del ente, tales como expropiación de activos y siniestros. Pueden exponerse en un renglón del estado de resultados neto del efecto del impuesto a las ganancias, discriminando en la información complementaria las principales partidas, o bien detallando las principales partidas en el estado de resultados. Ajuste de resultados de ejercicios anteriores o área. Concepto. Son aquellos provenientes de la corrección de los errores producidos en los ejercicios anteriores o de los efectos de los cambios realizados en la aplicación de normas contables. Efectos. Los áreas no constituyen partidas del estado de resultado, sino que se presentan como correcciones a los saldos iniciales de los resultados acumulados en el estado de evolución del patrimonio neto. RT9. Normas particulares de exposición contable. Capítulo 4. Estado de resultados. Estructura y contenido. El estado mostrará sucesivamente los resultados provenientes de las operaciones que continúan y los resultados provenientes de las operaciones descontinuadas o en descontinuación, discriminando los producidos por las operaciones en sí mismas y los generados por la disposición de los activos y la cancelación de los pasivos atribuibles a la descontinuación de las operaciones. Resultados ordinarios. Venta netas de bienes y servicios. Las ventas se exponen en el cuerpo del estado netas de devoluciones y bonificaciones. Costo de los bienes vendidos y servicios prestados. Es el conjunto de los costos medidos a valores corrientes del mes en que se reconocen, atribuibles a la producción o adquisición de los bienes o a la generación de los servicios. Resultado bruto sobre ventas es el neto entre las ventas netas y los costos. Resultado por evaluación de los bienes de cambio a su valor neto de realización. Son los resultados atribuibles a la actividad principal del ente proveniente de la medición a su valor neto de realización de los bienes de cambio fungibles, o con venta asegurada, o con proceso de producción prolongado y con venta asegurada. Gastos de comercialización son los realizados por el ente en relación directa con la venta y distribución de sus productos o de los servicios que presta. Gastos de administración. Comprenden los gastos realizados por el ente en razón de sus actividades, pero que no son atribuibles a las funciones de compra, producción, comercialización, investigación y desarrollo y financiación de bienes o servicios. Otros gastos. Comprende otros gastos operativos que no son ni de comercialización ni de administración. Por ejemplo, la depreciación de los activos intangibles. Resultado de inversiones en entes relacionados. Comprende los ingresos y gastos generados por inversiones en otras sociedades sobre las que se ejerce control conjunto o influencia significativa o en los negocios conjuntos. Depreciación de la llave de negocios en los estados contables consolidados. La depreciación de la llave de negocios de los entes relacionados se expondrá en el estado de resultado consolidado en este rubro. Resultados financieros y por tenencia. Cuando los componentes financieros implícitos contenidos en las partidas de resultado hayan sido debidamente segregados o no sean significativos, se recomienda presentar en el cuerpo del estado o en la información complementaria la exposición de los resultados financieros y por tenencia en términos reales, la presentación por separado de los generados por el activo y los causados por el pasivo, la identificación de sus rubros de origen y la enunciación de su naturaleza, es decir, si son intereses, diferencia de cambio, RECPAM, etc. Cuando los componentes financieros implícitos contenidos en las partidas de resultados
no hayan sido debidamente segregados y no sean significativos, los resultados financieros y por tenencia deberán presentarse sin desagregación alguna. Las desvalorizaciones contabilizadas por comparaciones con valores recuperables deberán identificarse claramente y desagregarse por rubro de origen. Otros ingresos y egresos incluye todos los resultados del ente generados por actividades secundarias y los no contemplados en los conceptos anteriores. Impuesto a las ganancias. Se expone el impuesto correspondiente a las operaciones ordinarias. Participación minoritaria sobre resultados. En el estado de resultado consolidado, comprende la participación sobre el resultado de las sociedades controladas de los accionistas minoritarios ajenos al grupo económico. Se expone neto del efecto del impuesto a las ganancias. Resultados extraordinarios. Debe distinguirse el impuesto a las ganancias atribuibles a los resultados extraordinarios y la participación minoritaria sobre el neto de estos. Información complementaria. Debe presentarse la siguiente información: determinación del costo de venta, conciliación entre el valor neto de realización y el costo de reposición, segregación de los resultados por funciones, más información sobre los resultados extraordinarios y restricciones a la distribución de resultados. Normas internacionales. NIC número 18. Ingresos de actividades ordinarias. Ingresos de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios económicos durante el periodo surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento del patrimonio que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. NIC número 12. Impuesto a las ganancias. Utiliza el mismo criterio que el RT 17. NIC número 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Errores de periodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados, o bien podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta al momento de la preparación de aquellos estados financieros. Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de los hechos, así como los fraudes. NIC número 10. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Utiliza el mismo criterio que la RT 17. NIF para pymes. La sección 5, estados de resultados, es igual a la NIC 1. La sección 10, errores, es igual a la NIC 8. La sección 23, ingreso de actividades ordinarias, es igual a la NIC 18. Y la sección 29, impuesto a las ganancias, es igual a la NIC 12. Según las normas internacionales, se pueden presentar dos estados de resultados. Uno del periodo actual, que prácticamente prohíbe la distinción entre resultados ordinarios y extraordinarios, fundamentándose en que es parte del riesgo empresarial, y otro global, que incluye las correcciones de errores de periodos anteriores, resultados diferidos, etc. Eso fue resultados.